momento me pidieron dos cosas. La primera, mi cuenta de Twitter, y la segunda, un título para la presentación que iba a hacer hoy para todos ustedes. Entonces en ese momento lo primero que me puse a pensar es qué me gusta ver a mí cuando estoy sentado donde están todos ustedes hoy, y me di cuenta que lo que me gusta ver son presentaciones que son divertidas o que tienen fundamento, que me dejan un concepto, un dato, una anécdota, algo que hasta ese momento no conocía. Y de ahí surge social media de divertido a fundamental. Eso es lo que voy a tratar de cumplir hoy. Claro que a los segundos de haber compartido esto con la persona que me lo pidió, me di cuenta que a divertido y fundamental había que llenarlo de contenido y no era tan solo pasar un título. Y a partir de ahí, el paso siguiente fue decir, capaz que tendría que pensar dos veces antes de compartir las cosas tan rápido. Y eso me trajo una anécdota que hace pocos días pasó. Quizás ustedes no se acuerden porque hace días que estamos congelados, pero el miércoles pasado había 23 grados y un sol primaveral. Entonces no se me ocurrió mejor idea que ironizar a través de Twitter con la capacidad de pronóstico de los meteorólogos. Y no solo eso, sino que además mencionar a través de hashtag a meteorología y a los amigos de Metsul. De meteorología no tuve ninguna respuesta, pero de Metsul a los pocos minutos no solo me contestaron, sino que me dejaron bastante en ridículo porque me dijeron que el pronóstico es a partir del jueves, y no solo eso, sino que lo hicimos el lunes y me dieron el link para que viera el pronóstico. Así que seguramente tenga que pensar dos veces antes de compartir determinadas cosas. Más allá de eso, creo que hay que empezar por el principio, y el principio de las redes sociales, como todos ustedes saben, es la teoría de los 6 grados de separación. Y esa teoría es más o menos algo así. Lo que dice la teoría de los 6 grados de separación es que cada uno de nosotros está conectado con cualquier persona en cualquier parte del globo a través de 6 contactos, o de 6 personas, o de 6 grados de separación, como dice. Eso me llevó a pensar en otra cosa y, como buen uruguayo, a decir, bueno, qué chiquito es el mundo. Y eso me llevó a otra reflexión, que es que hoy iba a estar frente a todos ustedes y que seguramente, por esos 6 grados de separación, muchos de ustedes son parte de los contactos que tengo en mis redes, o en alguna de ellas, o contactos de mis contactos. Entonces, se me ocurrió hacer un experimento y utilizar una aplicación de LinkedIn que se llama Mapa de Contactos, que es algo más o menos así. El circuito rojo soy yo y el resto es la red de contactos que se vincula a mi perfil. Cuando lo vi así me asusté un poco, no por la cantidad de contactos, sino por el potencial de desastre que podía tener esto si hubiera sido un papelón. Como decía antes, todos, creo que una característica de los uruguayos es a cada cosa, evento o momento del mundo, siempre le buscamos una pata que está anclada en Uruguay. Siempre en algún punto tenemos un contacto con lo que está sucediendo. Entonces me puse a buscar y me encontré con que mientras los uruguayos festejaban el primer campeonato del mundo de fútbol en el centenario, había un amigo de apellido Carinti, un húngaro, que sentado en su casa delineaba las primeras líneas de lo que era la teoría de los 6 grados de separación. Así que podemos decir que tenemos un punto de contacto. Pero creo que el amigo Carinti nunca se iba a imaginar el potencial que tenía esa teoría que estaba planteando en el papel, y menos aún el crecimiento que podía llegar a tener eso con la aparición de las redes sociales. Y si miramos hoy, las redes sociales son la actividad online más popular a nivel mundial. 1 billón de usuarios de Facebook, 500 millones de usuarios de Twitter, 200 millones de usuarios de LinkedIn, y solo por nombrar 3 de las más conocidas, podría seguir nombrando eternamente cantidad de redes sociales, algunas exclusivas de China, etc. Para los que trabajamos en comunicación, entonces, es un desafío decir si estamos haciendo bien nuestro trabajo o no, y siempre se ha hablado de Latinoamérica como un poco rezagado, pero últimamente es la oportunidad de Latinoamérica y creo que estamos cumpliendo con eso, porque América Latina y Central es la región de más crecimiento en la inversión publicitaria en social, más del 38%, el promedio mundial es 27% de crecimiento. Creo que estamos haciendo las cosas bastante bien, pero hay mucho para mejorar. Y por casa, como andamos, bueno, 1.800.000 usuarios de Facebook,
200.000 usuarios de Twitter, 35.000 profesionales conectados a LinkedIn. Pero más allá de los números de cantidad de usuarios, que a veces son un poco fríos, quería traer algunos datos de qué tan sociales somos. Y me encontré que más del 50% se conecta todos los días a Facebook. En promedio tenemos 400 amigos, pero si nos vamos un poco a los rangos más jóvenes, eso sube a 600. Que el 40% se conecta todos los días a Twitter, 30% lo hace desde su celular, con el potencial que, como decía Pablo, tiene a través del crecimiento de los smartphones en penetración. 60% tiene menos de 50 seguidores, o sea que el rango de crecimiento aún es amplio. 30% es mayor a 35 años de los usuarios de LinkedIn. Casi el 20% ocupa cargos directrices gerenciales o de toma de decisiones. Y casi el 1% son personas que se encargan de los recursos humanos de las compañías. Creo que habría que prestarle un poco más de atención a las redes sociales cuando hacemos selecciones y demás de personal. Pero más allá de eso, tan sociales somos que hasta le hablamos a las paredes. Y me encontré con esto. Facebook es el único lugar donde es aceptable hablar de un muro, o una pared en este caso. Pero ¿qué también nos responden esos muros o qué también le respondemos nosotros a los muros cuando nos hablan? Y lo primero que traje fue un ejemplo. Este posteo, según Social Baker, es un posteo de Punta Carretas del mes de junio. Según Social Bakers, es el posteo más popular de junio. 10.000 interacciones, más de 2.000 me gusta, más de 3.500 comentarios, compartido más de 4.700 veces, con un índice de engagement de 5.85%. El promedio del índice de engagement en Uruguay es 0.33%. Creo que está bastante bien la selección de Social Bakers sobre el éxito de este posteo de Punta Carretas. El tema es cuando nos paramos del otro lado y nosotros como usuarios le consultamos a las marcas y hay que ver si realmente nos responden. ¿Y cómo nos responden? Estas son las 5 marcas con mejor índice de respuesta, pero más allá de eso, el promedio de respuesta de Uruguay a las consultas que se hacen en Facebook es del 70%. Y ustedes me dirán, ¿eso es bueno, es malo? Bueno, el promedio mundial es 60%. O sea que estamos por encima del promedio mundial en el índice de respuesta que nuestras marcas le dan a sus consumidores. Las 3 primeras marcas son de telecomunicaciones, y no solo eso, sino que la primera es Antel. Es la que responde más rápido en promedio, 91 minutos, con un índice de respuesta de 92%. Antel en junio, según datos de Social Bakers, recibió más de 4.000 consultas en su fanpage, de las cuales respondió el 92%. Ustedes me dirán, bueno, está bien, pero otra vez, en referencia al mundo, ¿cómo estamos? Bueno, las empresas de telecomunicaciones en el mundo tienen un índice de respuesta de 70%. Y si nos vamos a Punta Carretas, con un índice de respuesta de 89%, el segmento de retail en el mundo tiene un promedio de 60%. Entonces, nuevamente creo que estamos haciendo las cosas bastante bien de Uruguay. Pero más allá de hablar de Facebook, también habría que hablar un poco de Twitter, y me encontré con esta viñeta y me pareció bastante divertida, de cómo algunas características de las redes sociales se empiezan a mezclar en nuestro idioma y cómo las nuevas generaciones pueden decir de un pájaro azul que es un Twitter. Twitter crece en el orden del 40% anual en Uruguay, y creo que está apalancado sobre todo en un crecimiento de más de 200% de smartphones, de la penetración de smartphones en nuestro país. Entonces deberíamos ponernos a pensar cuáles son los motivos o cuáles son las características que tiene Twitter que hace que la gente empiece a sumarse y a crecer paulatinamente y con un potencial de crecimiento enorme. Entonces, en mi opinión es la cercanía que se puede llegar a tener con personalidades de la música, del espectáculo, del deporte, personas famosas o simplemente gente del marketing, la publicidad o de la área que sea, que son líderes de opinión. Entonces, lo que quise traer es cuál es el primero de todos ellos, y es Justin Bieber, con más de 42 millones de seguidores en Twitter. Y como decía antes, los uruguayos siempre tendemos a buscarle la pata que toque eso con Uruguay, y me encontré que en junio un movimiento de fans de Justin Bieber en Uruguay quiso llamar la atención del cantante para que el tour latinoamericano pasara por Uruguay. No lo lograron, pero el hashtag Uruguay Need to Live Tour fue trending topic en Argentina y en Chile. O sea que creo que hicieron bastante bien su trabajo las fanáticas de Justin Bieber.
Pero en Uruguay también tenemos nuestra personalidad destacada, y es Diego Forlán, con casi 4 millones de seguidores. Mirán, es mucho, es poco. Bueno, a nivel de personajes o de cuentas relacionadas al deporte es la número 34 en el mundo. Y entre todas las cuentas de Twitter, los 500 millones de cuentas de Twitter, la de Diego Forlán ocupa el lugar 280 a nivel mundial en cantidad de followers. O sea que tal vez tendríamos que aprovechar un poco más de todo eso o de las cosas que tiene para enseñar Forlán en ese sentido. Pero Twitter está conformado no solo por personajes famosos, sino por todos nosotros. Y se me ocurrió hacer el ejercicio este fin de semana de ver de qué estábamos hablando todos nosotros. Y nos encontramos que estábamos hablando de la nieve. Y creo que si los amigos de Pensil estuvieran acá se estarían riendo de mí. Bueno, Peñarol, Lisboa, etc. Más o menos en Montevideo, estos eran los trending tópicos de lo que más se estaba hablando en el fin de semana. Pero las marcas también nos hablan a través de Twitter, y estas son 3 de las que tienen más seguidores, Movistar, Antel y Punta Carreta Shopping. Y acá me vino una reflexión que es, 3 de estas marcas ocupan lugares dentro de las 5 que tienen mejor índice de respuesta en Facebook. Quizás será que esa madurez que adoptaron en Facebook les animó a abrir un canal más directo y de mayor exposición como lo es Twitter. Y la verdad que está muy bien el trabajo que se está haciendo en ese sentido. Como decía antes, el crecimiento o el potencial de las redes sociales y de lo digital tiene mucho que ver con el crecimiento en la penetración de smartphones, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. En definitiva, lo que intentaba mostrar es que las redes sociales no son más que una extensión de lo que hemos sido siempre como cuando conformamos redes personales o de contactos, ya sea a nivel de personas, de marcas, de medios, etc. Y para finalizar me voy a quedar con una reflexión que hizo Steve Jackson. Steve Jackson es un escritor que para escribir uno de sus libros realizó un experimento en Facebook basado en los 6 grados de separación, y lo que decía es, no importa si estamos separados por 6 grados, 10 grados o 1 grado, sino lo importante es estar conectados, como estamos conectados todos hoy acá en este Social Media Day. Y espero haber cumplido con la consigna del título de mi presentación y haber aportado un granito de arena a que este sea el primero de muchos Social Media Day que van a venir.